Agenda Económica, con los protagonistas de la información. Entrevistas, un ida y vuelta, para saber qué pasa. Yo creo que la musa inspiradora de Fernando Spolianski ha sido el ex entrenador de Racing, Mostaza Merlo, cuando dijo paso a paso. Y él dijo, ¿cómo le voy a poner a mi libro? Economía paso a paso. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir a vos. Bueno, arranquemos por lo primero, porque ese nombre, paso a paso. La verdad es que pasamos con la editorial por varios títulos. Ajá. Pero la mayoría que nos gustaba estaban Decime que este no era el primero. No era el primero, no era el primero. Pasamos por varios, yo te diría que pasamos como por 6 o 7 antes, pero estaban todos registrados. O en libros, o en podcast, o en programas. Ahora, viste, con el streaming es tremendo. Claro. Y cuando me dijeron, bueno, vamos con Economía Paso a Paso, yo pensé en Mostaza Merlo, digo, pero lo debe tener registrado. Y tiene registrado paso a paso. Pero si vos ponías Economía Paso a Paso, no está registrado. Entonces ahora si Mostaza llega a decir en algún momento Economía Paso a Paso, me va a tener que ver. Te tiene que ver, vamos, te tiene que pagar el royalty. Pero está bien, quedó bien porque es un libro de divulgación económica y está explicado fácilmente. Entonces esto de paso a paso también significaba esto de ir de a poco entendiendo economía. Seguramente. Bueno, arranquemos con la presentación oficial que fue hace pocos días en la Feria del Libro. Sí. Mucha gente. Mucha gente, más de la que esperaba. Ajá. Sinceramente, yo no soy escritor, entonces el hecho ya de estar en la Feria del Libro de la ciudad de Neuquén, que tiene una importancia significativa, era por supuesto un honor, algo impensado. Estamos viendo imágenes siempre de la presentación en el Museo de Bellas Artes. Siempre fui como espectador, ¿no? Y a comprar libros. Entonces estar ahí en el museo, que eran muchas butacas para... No hay que llenarlo, son ¿cuántas? 300. 290. Mirá vos. Y la verdad que estuvo lleno y fue hermoso, fue emotivo. Vino mi familia de Zapala, todo el condimento que tiene, sí. Que es como el final, porque la gente ve el producto terminado, claro. Pero yo llevaba muchos años de escritura. ¿Qué te llevó? ¿Cuánto tiempo más o menos? El proceso de escritura 1 año, pero yo escribí hace más de 20 para columnas que hemos compartido y clases en la época de docente universitario, charlas que he dado en muchos lados. Fuiste recogiendo todos esos apuntes. Todo eso lo fui, claro, y dije algún día lo voy a compilar y va a ser un libro. Y bueno, hace 1 año tomé contacto con la editorial Galerna y ellos pusieron una persona redactora, correctora, esa gente maravillosa que sabe de libros. Obviamente. Y eso enriqueció mucho el proceso, porque yo no sabía de redacción, de tiempos verbales, de gramática. Entonces en el intercambio durante 1 año con esta correctora, bueno, quedó finalmente un libro de divulgación de temas económicos. No es un libro para la academia, no tiene gráficos, no tiene fórmulas, no tiene funciones matemáticas. Bien. Y está estructurado en 2 partes. Una parte inicial de principios de la economía, que ahí vas a encontrar las escuelas de la economía, vas a encontrar qué es la inflación, el Producto Bruto Interno, qué es la recesión, la estanflación. Conceptos. Escritos con palabras muy fáciles y párrafos cortos, que es lo que me pidió la editorial. Bien. Y la segunda parte ya es de economía argentina, de historia económica argentina, en un raconto rápido, por supuesto. Sí. De qué es lo que fuimos, qué es lo que somos, y el final es esperanzador, sí. De qué es lo que podemos hacer. Sí, yo elegí que sea esperanzador, porque me parecía que con las potencialidades que tenemos como país, en esta diversidad geográfica, climática, económica, con todas las posibilidades, bueno, yo planteo ahí que de tener 10, 12 políticas de Estado públicas que, independientemente de quien nos gobierne, se sostengan en el tiempo, eso nos tiene que dar estabilidad económica. Ni más ni menos. ¿Es un libro para Doña Rosa también? ¿Puede empezar a leer una persona que no tenga idea, pero escuche conceptos de economía? Dice por ahí, ¿qué es PBI? ¿Qué es esto? No puede agarrar. Me parece que es para ese público. Es una lectura ágil. Totalmente, es para ese público. Es un aporte para el debate, para la charla familiar entre amigos. Y son conceptos efectivamente bien básicos y desarrollados con palabras súper claras. Entonces vas a decir, lo vas a leer y vas a decir, bueno, está buenísimo. Y después está despojado de cuestiones ideológicas o políticas. Te iba a preguntar, me sacaste la pregunta de la boca. Sí, porque me parece importante hacerlo así. Te iba a preguntar desde qué mirada, desde dónde te pones de todas, mirá, porque, por ejemplo, inicia el libro con, primero porque un libro de economía, entonces yo ahí explico el recorrido.
que tiene muchos años, y el primer capítulo es de escuelas de la economía. Entonces, parto de Adam Smith, de los clásicos, pero llego hasta la escuela austríaca, que ahora está muy de moda. Von Mises y todos los Exactamente, Von Hayek y demás. Entonces, y no digo, bueno, yo adhiero a tal escuela o a mí me parece. No, yo lo dejo planteado y que cada lector. Al libre albedrío, digamos. Sí, que cada lector forme opinión crítica y diga, mira, a mí me parecen mejor los monetaristas, porque creo que la inflación es un fenómeno siempre y en todo momento monetario, y otros dirán, no, para mí es multicausal, porque aparte de la cuestión monetaria y de los pesos que sobran, hay otras cosas, pero lo planteo así, que cada uno después forme su propia opinión. Para que no digan, o es un libro que... sí, porque si no lo sesgabas. Sí, si claro. yo decía, no, para mí es tal cosa, acá es fácil ponerte un rótulo en 2 minutos. Tal ¿viste? cual. Y siempre fue en el intercambio con la editorial, siempre era la idea de tener un libro que sea de fácil lectura, de rápida lectura, muy fácil en sus conceptos y que no tenga ninguna cuestión ideológica política en el medio. Tampoco desde una mirada desde la ortodoxia o desde la heterodoxia. Para nada. Sí, no, para nada. Para nada. De hecho, cuando hay un capítulo de la inflación y digo, bueno, miren, los monetaristas dicen que siempre y en todo momento un fenómeno monetario, hay otros que dicen que no, que es multicausal, que hay que mirar la oferta, la concentración, y lo explico así. Cuando hablo del Fondo Monetario, del endeudamiento con el Fondo Monetario, explico qué es el Fondo Monetario, cuando se conformó en 1944, Bretton Woods, explico, y no digo, no, el fondo es malo, es un cuco, no digo ninguna, no hago ninguna... No adjetivas. No, para nada, no digo nada, simplemente describo cómo nos fuimos endeudando recurrentemente y cómo es interesante lo que decía, que en el proceso de escritura, yo muchas veces iba escribiendo y tiene 26 capítulos, 27. Entonces yo iba, pero esto ya lo escribí, decía yo, y en realidad era lo mismo pero puesto en otras palabras. Claro. Entonces, por ejemplo, en el capítulo del endeudamiento con el Fondo Monetario, yo cuento ahí, digo, miren, depende de quién lo presentaba lo que te decían, pero en el fondo era lo mismo, era endeudamiento y ajuste. Pero de la Rúa, por ejemplo, decía, no, es el blindaje, ahora viene el blindaje, con esto nos salvamos. Sí. Otro decía, no, es el mega canje, con esto el mega canje, el canje, el reperfilamiento. El reperfilamiento. Bueno, entonces cada uno iba presentándolo de formas distintas, pero en definitiva era lo mismo. En definitiva, claro, en realidad... Cada administración le va poniendo, aparecen neologismos, ¿no? Totalmente, lo cuento también. Y como que se van haciendo, bueno, frases icónicas también, ¿no? El segundo semestre, los brotes verdes. Tal cual. Lo peor ya pasó. Lo peor, esa frase es tremenda en economía. Eso es tremendo. Bueno, a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero sí, claro. A lo largo de toda la historia. Lo digo ahora porque el libro es muy actual, entonces lo digo, miren, el decálogo de lo que el ministro de Economía no debe decir. Cuando dice comprá campeón que está barato, claro, no podés decir eso siendo ministro de Economía. Y te retrotrae a aquella época que apuesta el dólar pierde, esas frases que quedaron marcadas. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Un montón de frases. También lo cuento ahí, digo, de esos neologismos. Bueno, desagio, tablita de machinea. Cómo lo incorporamos en el vocabulario habitual. Ahora, con todo lo que hemos pasado, o sea, si vos mirás, no vamos a detenernos mucho en el pasado, porque lo que pasó, ya se hizo en algunos casos bien, más o menos bien, mal, horriblemente mal, digamos, ¿no? Cada uno podrá tener su forma de juzgarlo y verlo. Es un milagro que estemos acá, aún. Sí. Yo también, porque navegamos todos los mares, todas las tormentas, y aún así estamos en vivo. Fíjate que por ahí, un escenario externo favorable con un tipo de cambio que nos dé algún oxígeno, y la economía argentina tiene una capacidad de recuperarse. Lo digo ahí, Carlos, también, que somos una economía y un pueblo resiliente, que hemos pasado sucesivas crisis y sin embargo seguimos para adelante. Yo creo que tiene que ver, lo planteo en el último capítulo del libro, con las potencialidades que tiene la Argentina, ¿no? Yo recién mencionaba esto de la diversidad geográfica, la diversidad económica, las economías regionales, como tenemos en el litio en el norte, hidrocarburos aquí en nuestra zona, el mar con la pesca, el turismo, que es maravilloso. Digo, tenemos una potencialidad en economías para desarrollar que otros países del mundo no tienen, y la extensión geográfica ni que hablar. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Que aún teniendo malas administraciones, por decirlo de alguna manera, está siendo muy generoso. Bueno, siendo generoso, aún así, fíjate que seguimos y nos recuperamos y vamos y venimos y la gente sigue trabajando, los pibes siguen estudiando. Bueno, ¿cómo continuamos como país, ¿no? Ahora estamos
en algún momento la historia nos lleva a este presente y empezamos a lupear, ¿no? Como que algunas cosas es un loop interminable. Sí, totalmente. Y acá yo supongo que en el final, cuando planteaste algunas cosas que te parecen hilos conductores como para que la Argentina, independientemente de si están kirchneristas, libertarios, radicales, liberales, lo que fuere, comunistas, tenga un programa, una plataforma de lanzamiento y no lupee siempre en ciclos, ¿no? Es una cosa increíble. Increíble. Lo cuento en el libro también, sin irse a Estados Unidos, ¿no? Que las administraciones son o demócratas o republicanas, sí. Y sin embargo las cuestiones, lo digo ahí que la persona quizá más importante en los Estados Unidos es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero uno no sabe ni cómo se llama, si le preguntas quién es, no sabés. Sí, porque aparte no hace ni siquiera conferencia de prensa, cero, nada. Pero está hace 20 años aparte, claro. Entonces independientemente de si gobiernan demócratas o republicanos, pero sin irnos más lejos, Chile por ejemplo, cómo pasó de Piñera a Boric, Uruguay, que pasa exactamente, sí. Brasil, de Bolsonaro a Lula, y sin embargo siguen para adelante. Entonces me parece que Argentina tiene que recoger eso. Yo lo decía ahí, en el libro también lo escribo, esto del Boca River, de la grieta, de cómo podemos, o hay que salirse de ahí. ¿Es cultural del argentino? ¿Crees que está ahí en ese ADN? Puede ser que sea cultural, ¿no? El peronismo y el antiperonismo, puede ser. Pero me parece que tenemos que superar eso en algún momento y con esas potencialidades, bueno, arrancar y no salirnos de... Si tenemos una pauta, yo ahí lo digo, miren, ya en la Argentina, me parece a mí, que ya nadie discute el orden fiscal, por ejemplo. Ya nadie discute, bueno, el déficit es buenísimo, ya nadie dice eso, es malo. Ahora... una vez logrado el equilibrio, cómo sostenemos ese equilibrio en el tiempo y si generamos un superávit, que es lo que siempre se busca, cómo ese superávit lo transformamos en algo, en infraestructura, en el desarrollo, en ciencia y técnica, tecnología. Eso, que es lo que hacen la mayoría de los países del mundo. Sí, exactamente. Lo mismo con el tema de inflación. Estamos de acuerdo que la inflación es un impuesto, digamos, infernal en los bolsillos de la gente. Obviamente. Hemos tenido episodios dramáticos. Tenemos que empezar a entender que hay que convivir con inflaciones razonables. Pero claro. Controladas. Tal cual. Bueno, por eso digo, superávit fiscal, digamos. Exactamente. Como los ciclos, porque es o el ajuste tremendo o el populismo a ultranza, es decir, o reparto lo que no tengo y emito a mansalva, o restringo y hago un desastre desde el punto de vista fiscal, pero tampoco hago nada. Entonces, fiscal y productivo también. Fiscal y productivo. Bueno, entonces, ¿cómo lesiona la industria nacional, el empleo? Bueno, ¿cómo no vamos a encontrar un equilibrio? Eso es lo que planteo en el libro. Lo mismo con la cuestión estrictamente fiscal, ponernos de acuerdo, bueno, qué impuestos van a cobrar los municipios, qué van a cobrar las provincias, ni que hablar. El Estado federal. Brasil está haciendo una reforma fiscal importantísima. Pero claro, ¿no? La mayoría de los países, Carlos, fíjate, todos los países que se han desarrollado tienen su sistema impositivo basado en 3, 4 impuestos fuertes, nada más. Nosotros tenemos 168 impuestos entre nación, provincia y municipios, y algunos absolutamente regresivos, que en cascada, que graban toda la cadena de valor. Bueno, todas esas son las cosas que hay que revisar. Bueno, ¿y dónde estamos parados hoy? Después de toda esta historia, la gente, bueno, en realidad está bueno todo esto de refrescar conceptos y buscar cosas para poder interpretar una realidad, ¿no? Sí, claro. En definitiva es eso. Sí, también lo escribí, porque digo, si uno ve titulares de diarios, viste que cada tanto aparece una red, un diario de hace 20 años y aplica. Es igual, puede ser de ayer o de hoy. Entonces se da acá, en realidad. Sí, se da acá. Es un fenómeno muy particular. Muy particular. Sí, muy particular. Yo creo que estamos otra vez en un loop, hablando de lupear. Yo creo que estábamos otra vez en un loop, ¿no? Volvemos otra vez a la ayuda internacional, ya fue del Fondo Monetario, en dos oportunidades grandes, digamos, en el 2018 y ahora, o 2019 y ahora, de nuevo, y ahora acudimos ya directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Aún habiendo hecho el ajuste fiscal, ¿no? Que eso es lo particularmente extraño, porque vos me decís, che, acomodé la macro, pero tengo muy desordenada la micro, y aún así tengo que acudir afuera porque no tengo reservas internacionales de dólares para poder cumplir con los compromisos internacionales de deuda. Pero ¿qué hago? Voy y tomo más deuda. Entonces es medio compleja la situación. Yo creo que estamos otra vez en una situación de una nueva crisis cambiaria, monetaria, y con un ajuste fiscal severo que ha dañado significativamente, fundamentalmente,
el poder de compra, el poder adquisitivo, ¿no? En esta depresión de salarios y jubilaciones. Y la verdad que es complejo salirse de ahí, porque el Producto Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios producidos en el país en un año, tiene una fórmula que, si la simplificamos, la primera es la C, que es consumo. Ahí, pum, para abajo, porque no tenés poder adquisitivo, con lo cual el consumo cayó, hay menos ventas, sí. Las fábricas producen menos y demás. La segunda es la I de inversión. ¿Qué inversión vas a tener vos si no tenés seguridad jurídica, si tenés inestabilidad económica? Ahora no hay cepo, pero no hay cepo para las personas físicas, pero sí para las empresas. Sí, entonces no es que vienen, invierten y pueden llevarse así nomás sus dividendos hacia el exterior. Entonces las inversiones también están caídas. Y luego es X, que son exportaciones, menos la I de importaciones. Las exportaciones son estables en la Argentina o crecen pero un poco, pero el modelo económico que tenemos ahora abrió las importaciones, con lo cual tenés muchas divisas que salen. Sí, claro. Y un dólar atrasado que ha significado tener una balanza a la cuenta corriente con una salida de divisas enorme en turismo, por ejemplo. Claro. Gente que viaja al exterior porque el dólar está más barato. De los que vienen a visitarnos. Más de los que vienen a visitarnos y compran, obviamente, ropa al 50% o un tercio, yéndose acá nomás a Chile, digamos, ni siquiera viajando a otros lados. Con lo cual es un modelo bastante complejo para que tenga un resultado positivo, digamos. Me parece ¿Responde que hay que a una ajustar. ortodoxia liberal 100% o tiene matices esto? Tiene algunos matices. Bueno, ahora es como, viste que hay como una reformulación y bueno, Milei se otra dice, palabra que soy se usa, libertario. Recalibración. Sí, también, sí, también. Recalibrar. Sí. Sintonía fina en Sintonía su momento. fina. Bueno, van cayendo conceptos. Sí, ahora en esta reversión, si se quiere, de libertarios o anarcocapitalistas, que lo dice el propio presidente Milei. Que hay que tomarlo entre comillas eso también, Sí, ¿no? es relativo. Sí. Sí, a ver, por decir alguna cosa, recuerdo cuando Milei era diputado, por ejemplo, las barbaridades que decía de los gobiernos que iban a tomar plata al FMI. Claro, bueno. Por eso, ¿no? sí, por o del aumento de impuestos. O de los impuestos, claro, exactamente. Sí, me parece que es como una reversión de un modelo, pero no deja de ser un modelo ortodoxo, pero sí me parece que el ajuste fiscal que se dio en esta gestión del presidente Milei no se había dado con anterioridad. La no emisión es relativa porque vos emitís dólar futuro, que es emisión a futuro. Exacto. Bonos y letras y títulos, que es emisión a futuro. Entonces es relativo que no emitís. Y esto de congelar la base monetaria, que es el dinero circulante, también es relativo, porque si tomas la base ampliada, se te va a las nubes, 3 o 4 veces más de cuando asumió. Entonces es un modelo bastante particular, Carlos, que no sé si es un modelo para Argentina en términos de crecimiento económico y de desarrollo, que es lo que Argentina necesita. Sin embargo, cuando arrancó Milei, por ejemplo, recuerdo que muchos economistas, inclusive que no compartían cosas con él, dijeron, bueno, a ver, entre nosotros, mucho margen no tenía este muchachito. Como que había que hacerlo. Claro. Creo que nadie discutió en ese momento la idea de no hay plata. O sea, viste que el concepto con el que arrancó este gobierno es no hay plata. Creo que se bajó un mensaje también diciendo, bueno, muchachos, llega la época de apretar y apretar. Ojo que yo coincido con eso. Me parece que había que efectivamente parar la pelota y hacer el ajuste fiscal y tratar de equilibrar las cuentas públicas, porque había que primero ordenar la macro. Lo que me parece que falta es justamente la etapa que sigue, que es la del crecimiento económico, la de la distribución de la riqueza, recuperar el poder adquisitivo, generar empleo de calidad. Digo, eso es lo que me parece que falta al modelo, ¿no? Es un modelo muy restrictivo desde el punto de vista fiscal, pero falta todo lo otro. No hubo reforma tributaria, que Milei había dicho que la iba a hacer y no la hubo. Obviamente desde el punto de vista cambiario, fíjate lo que pasó, digamos, venía estabilizado el tipo de cambio y de pronto, ¡boom!, se dispara. Otra vuelve a bajar. Exacto. Entonces fíjate cómo... Es una ruleta rusa. Claro, es muy inestable como modelo. De todas maneras, digamos, queda claro si hay un plan, digamos, o la Argentina, digamos, si yo te siento ahora en el Ministerio de Economía a decir, mira, Carlos, yo tengo un plan en la cabeza, pero sabes que la Argentina es día a día. Tengo tantas variables donde yo toco una, se me caen dos más que después no sé cómo mañana las tengo que arreglar. Es como que lo atamos con alambre, vamos haciendo la economía atándola con alambre para buscarle algún tipo de paralelo, digamos, para que la gente entienda.
¿Qué margen tiene un ministro de Economía para...? Debe ser difícil. Debe ser mucho más fácil hablarlo acá, entre nosotros, Sí, que estar ahí sentado en el quinto piso de Estoy tirando Irigoyen. cosas al aire como para reflexionar también y pensar un poco. No debe ser fácil. Digo, más allá de que uno puede tener un plan, la economía es un sistema. Entonces, volviendo a esto del tablero, es un tablero con muchas perillas, botoneras y demás, y que tiene que estar todo perfectamente equilibrado. No debe ser fácil porque las tensiones que vienen de afuera deben ser terribles, ¿no? Sectoriales, corporativas. Y después el margen de maniobra con la deuda de Argentina también debe ser difícil. Porque el excedente que vos podés generar, la verdad es que lo tenés comprometido. Entonces, si no tenés un buen roleo de deuda, una buena refinanciación de la deuda, los compromisos son complejos. El roleo es otro de los términos que se está usando mucho. Es verdad. Que yo siempre digo, cuando roleamos es pateamos. Pateamos para adelante. Pateamos para adelante. Sí. Y tenemos, pero creo que todos los gobiernos, no vamos a contar la dictadura, que no considero un gobierno democrático, obviamente, pero de Alfonsín para acá, creo que nadie ha escapado a la tentación de rolear, de patear. Cuando tengo un quilombo, está bien, a ver, vos decís en un momento... Sí, tengo deuda tomada al 8%, me la ofrecen al 6%, ¿qué hago? Claro, bueno, ahí roleo. Sí. Claro, pero la gente tiene que saber que hoy me da un oxígeno a mí, pero le puedo meter una máscara al que viene, digamos, ¿no? Porque los vencimientos están... Seguro. Por ahí pateo plazos, pero es para adelante. Siempre Argentina patea, digamos, como dice un amigo, la línea de cal en la cancha en algún momento te dice que hasta acá podés llegar. Sí, la verdad que sí, que todos los gobiernos en la democracia, por lo menos contemporánea, del 83 para acá, han tenido una crisis de deuda recurrentes. Sí. Y efectivamente tiene que ver con la magnitud de la deuda y el incumplimiento. Hemos caído en default un montón de veces. Default también es otra de las palabras. Default es no pagar. Que suena muy lindo, suena... Sí. No, porque como apropiamos palabras en inglés, entonces queda bien, como el carry trade. Y era la bicicleta financiera. Es la bicicleta de toda la vida. De los 80, igual. Claro. Pero bueno, es innegable que el peso de la deuda, que es muy significativo respecto a nuestro Producto Bruto, bueno, obviamente casi te obliga a ir roleando en forma sistemática, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema es que no hemos conseguido mejores condiciones tampoco, porque los endeudamientos han sido cada vez a mayores tasas o menores plazos. Es que se aleja a tomar en algún momento siempre complicado. Bueno, fíjate, riesgo país, otra cosa que también hemos tenido, que nos levantamos y miramos cómo está el riesgo país. ¿Cómo está el riesgo país? Eso es la sobretasa que se cobra de una tasa normal, racional del mercado. Hemos tenido realmente sobretasas enormes, porque el riesgo es muy alto. Entonces el que nos presta dice, che, a ver, para Argentina, a ver el historial, estos defaultearon 1000 veces, es muy riesgoso, bueno, cuesta más caro prestar. Sí. Entonces también eso hace que las condiciones del acceso al crédito sean desfavorables. ¿Qué sería en economía un país normal? Otra palabra que se suele... Viste que no lo dicen tanto los economistas, pero los políticos dicen, che, alguna vez tenemos que hacer un país normal. Sí. ¿Qué sería en términos económicos un país normal? A mí me parece que en términos de seguridad jurídica, es decir, que no se cambien los contratos, que si vos firmás un contrato te lo respeten independientemente de quién gobierne, que no venga uno y diga, no, este contrato no lo vamos a cumplir o lo vamos a cumplir con otras condiciones. Seguridad jurídica, estabilidad económica. Esto es inflación en un dígito anual, como tiene la mayoría de los países del mundo, incluso los latinoamericanos. Sí, claro. Condiciones de moneda, es decir, que recuperemos la moneda con todas sus funciones. Esto es reserva de valor, que sea una moneda de intercambio que sea fuerte, digamos, que no pierda valor, que no se devalúe. Y ya yo te diría que con eso y un sistema tributario más justo y equitativo, que hoy el 50% de lo que compramos es carga impositiva. Sí. Eso es inviable también, ¿no es cierto? Porque eso te vuelve poco competitivo. Entonces me parece que con esas cuestiones, sí, quizás si querés una reforma laboral, podemos avanzar un poquito más, pero dando 3 o 4 ejes centrales de estabilidad económica en el tiempo, me parece que con eso ya somos un país normal. Eso sería un país normal. O sea, agarrar algunas cositas, otra cosa que siempre se habló, el pacto de la Moncloa, que muchos ni saben de qué se trata. Pero bueno, es centrar las bases. Maravilloso. Sí, centrar las bases en eso. Es decir, 5 o 6 puntos. Pongámonos de acuerdo en eso. Por lo menos los sectores políticos con representación parlamentaria, ¿no? Sí. Y de acá, bueno, cada uno tiene su idea, pero estos son los márgenes para moverse. En eso, por supuesto, mucho tiene que ver la política, ¿no? Por eso yo siempre digo, la política y la economía van de la mano, no pueden ir separadas. No es que tenemos un plan maravilloso. Cuando van separadas?
Y vos podés tener el mejor de los planes económicos, pero si no tenés la decisión política de quien te acompañe... Complicado. Sí. Viste que mucho se discutía en la convertibilidad cambiaria. ¿Quién era el padre? Exacto. Otra cosa. Bueno, ¿ves? El padre de la convertibilidad. Entonces, ¿quién es? ¿Caballo o era Menem? Y yo creo que un Caballo sin un Menem no hubiese podido hacer la convertibilidad. Después la podemos criticar, si terminó claro. mal, bien, no importa, pero fue un modelo que se instauró en la Argentina durante 10 años con un tipo de cambio fijo, que tuvo los resultados que tuvo, pero tuvo un apoyo político al momento de instaurarlo, ¿no? Cambio de moneda, 3 ceros que nos sacaron, había que tomar esa decisión. ¿Vamos camino a una dolarización o esto ya quedó atrás? No, a mí, como consigna de campaña quedó. Sí, me parece que no están dadas las condiciones. Es como cerrar el Banco Central. Me parece que eran más consignas de campaña. ¿Qué otra cosa? Sí, no están dadas las condiciones, porque vos para una dolarización plena, por lo menos, no endógena, pero plena, tenés que recuperar todo el dinero circulante, los depósitos y transformarlos en dólares. Eso implica en Argentina unos 250.000 millones de dólares. No los tenemos. Estamos viendo a ver si nos dan un swap ahora de 20.000 millones de dólares para reforzar reservas. No están dadas las condiciones fácticas para hacerlo. ¿Dónde conseguimos el libro? En todas las librerías ya. En todas las librerías de todo el país. ¿De todo el país? Todo el país está distribuido. Sí, en Galerna. Y está distribuido en todo el país. Por supuesto en Neuquén están en todas las librerías y si no en plataformas de e-commerce. Que también adoptamos eso de e-commerce. Muy bien, el e-commerce, sí, que se usa mucho. Bueno, primero mucha merch para la venta, porque también es importante que el libro se venda. Sí, claro. Supongo que también por una cuestión de divulgación, que también es importante que la gente se acerque a los conceptos de la economía. Así es. Y pueda conocer un poquito más. Y creo que ya cumpliste las 3 reglas de la vida, que era tener un hijo, planté árboles y ahora escribir libro. Listo, ¿va a ser ¿no vas a escribir más o qué? ¿O te picó el bicho? Quedaron muchos temas afuera. Bien. Entonces, ¿y algo de Neuquén? ¿No querés escribir algo con Vaca Muerta? Originalmente era la idea, Era la idea. Pero me parecía que había que empezar por un libro así más general, más de economía, sí. Y después sí adentrarme en temas puntuales. Bien. Neuquén tiene mucho para escribir en términos económicos. Sí, claro. Muchísimo, así que puede ser también, puede ser. La verdad es que el libro, yo digo, entender economía en la Argentina por lo menos. Claro. Es un derecho, no es un privilegio. Viste que tenemos que entender, sí, es casi una cuestión de supervivencia. Yo lo decía en la presentación, miren, acá u otro libro, pero agarremos algo porque es para sobrevivir. Ni más ni menos. Economía para sobrevivir. Eso está bueno. Es un libro de bolsillo, mirá. Fernando Spolianchi, economista, seguir la función pública. Sí, ¿no? Sí, sigo la función pública. Sí. Secretario de Hacienda. De Finanzas. De Finanzas, es cierto. Claro, porque ustedes están desdoblados. Está desdoblado el municipio. Hacienda por un lado y Finanzas por el otro. Bueno, hoy invitado como economista. Sí, muchas gracias.